Sí, de hecho tuvimos una semana muy volátil, yo creo que viene siendo de hecho la semana más volátil del año, debido a las irregularidades climáticas que están habiendo en Estados Unidos y la sorpresa que trajo el informe de oferta y demanda de Luzda del pasado 12, ¿verdad? Eh, el informe de Luzda fue el que realmente generó una gran sorpresa de vuelta, ¿verdad? Porque el mercado estaba esperando números de rendimiento inferiores al informe de junio, una expectativa de menor producción, o incluso al menos que fuera un poquito más neutral en relación a los cambios. Sin embargo, el UDA vino mostrando mayor área de soja, un aumento de 40.000 hectáreas, la productividad se mantuvo en 48 bushels por acre, eso sigue arrojando una producción, subió un poquito la producción obviamente por el aumento de área a 116 millones de toneladas, dejando obviamente la relación stock-consumo para la soja todavía en un nivel cómodo. En el caso del maíz, el aumento fue aún mayor, hubo un aumento en el área a cosechar, se estimaba de 360.000 hectáreas, hablando obviamente de la campaña 17-18, y eso genera un aumento en la producción, ya que no hubo otra vez un cambio en el rinde proyectado de 100 bushels por acre, dejando la producción 5 millones de toneladas más que el año pasado, ¿verdad? Entonces, perdón, que el año pasado no, que el informe de junio, me equivoqué ahí, son 362 millones de toneladas versus 357. Entonces, a raíz de eso, obviamente, cuando se estaba esperando un informe neutral y el informe vino mostrando mejores números, Sí. los fondos de inversiones ya estaban dándole una reversión a sus posiciones, como veníamos hablando anteriormente, que estaban vendidos, estaban cortos, esperando menores precios, venían recomprando posiciones y obviamente al ver esos números otra vez hubieron más liquidación en el mercado. De hecho, nosotros ayer tuvimos la mayor liquidación en los últimos meses de la soja. La soja solamente ayer cayó $16 por tonelada. Venía evolucionando $50 desde mediados de mayo y solo en la sesión de ayer fueron 12 sesiones consecutivas de alza y en las últimas 4 sesiones vino perdiendo valor, pero solamente ayer perdió 16. Entonces, obviamente, el Luzda no reflejó lo que el mercado estaba esperando, entonces por eso nosotros tuvimos tanta volatilidad. Ahora, en relación al maíz, ¿se dio algo parecido que con la soja o no? Sí, con el caso del maíz, como dije recién, por ejemplo, la expectativa era la misma, ¿verdad? Porque hay una irregularidad climática ahora en Estados Unidos, y a raíz de eso se estaba esperando también una leve disminución para el rinde de maíz. En el caso del maíz, como nosotros sabemos en Estados Unidos, la ventana de siembra ideal cierra un mes antes que la soja cierra el 1 de julio, el maíz el 1 de junio, entonces obviamente el maíz ya está en un estado más avanzado, ¿no? Sí. De hecho, semana tras semana, los informes de las condiciones de zafra en Estados Unidos, que salen todos los lunes, los informes semanales, vienen mostrando un deterioro en ambos cultivos. En esta semana, por ejemplo, tuvimos un deterioro en relación a la semana pasada de la soja de 2% y el maíz se deterioró 3%. Y si vamos a ver la comparación año a año, el maíz está 11% más deteriorado este año que el año pasado y la soja 9%. Entonces, con eso ya vemos que los rindes por el momento no tienen la tendencia a ser óptimos. Obviamente puede haber una reversión en los padrones climáticos y eso con el tiempo hacer con la situación mejore, ¿verdad? Entonces, viendo el padrón que se estaba viendo, que estaba teniendo, se estaba viendo un deterioro en el campo y sale Luzda con una Sí. sorpresa así, realmente el mercado se quedó choqueado, por eso hubieron muchas liquidaciones y el mercado de maíz también sufrió mucha liquidación. El maíz, por ejemplo, tuvimos durante la semana, llegamos a tener los precios, las cotizaciones internacionales del maíz alrededor de $6 mejor que la semana pasada y terminamos $4 abajo. Y en relación al trigo, Peter, que venía avanzando, ¿cómo queda ahora? Otra sorpresa también, ¿verdad? Porque Estados Unidos produce cerca de 50 millones de toneladas de trigo, como ya lo habíamos hablado, y el problema arrancó en las planicies del norte, donde se cultiva la variedad del trigo de primavera, y obviamente el foco arrancó en las dos Dakotas, y se estaba esperando, o sea, la producción de trigo de primavera en Estados Unidos es de alrededor de 10 millones de toneladas. También se estaba esperando un impacto mayor en relación al informe, sin embargo el informe de Luzda mostró una disminución en la proyección de producción de alrededor de 1,5 millones de toneladas entre todas sus variedades, las dos variedades de invierno, el durum y el trigo de primavera.
Pero sin embargo, también ya están racionando la demanda y los stocks aumentan. Entonces, por esa razón, vimos también liquidación en el precio del trigo. El trigo también está liquidando y ya no está teniendo la fuerza que tuvo en semanas anteriores. Ahora, hablaste en un momento dado de algunos inconvenientes con el clima en los Estados Unidos. De continuar esto de esa forma, ¿cuáles son los pronósticos? Bueno, es muy variado y es complicado por lo siguiente, Omar. Voy a empezar hablando de lo que está pasando en relación a los puntos extremadamente secos, donde hay un Sí. déficit hídrico muy importante. Esto arrancó el 31 de mayo en Dakota del Norte, que es el último estado del norte, ya frontera con Canadá, donde se presentó un puntito en el monitor de sequía de Estados Unidos, ¿verdad? Ese puntito fue creciendo, agarró Dakota del Sur, se fue también al oeste, agarró Montana. Montana no produce soja, produce muy poco maíz, o sea, ahí no afecta a la agricultura. Ujú. Pero obviamente, ¿qué pasa? La irregularidad está en la cobertura de lluvias. Ahora mismo está lloviendo en Estados Unidos, pero obviamente la cobertura no es la ideal, no está cubriendo todo el medio oeste, ni el delta, ni las planicies del norte, ¿verdad? Sí. Entonces, el problema arrancó en las Dakotas. Las Dakotas, para que tengan idea, producen el 14% de la soja norteamericana, o sea, son alrededor de 20 millones de toneladas, y producen casi el 10% del maíz norteamericano, o sea, a la proyección actual serían aproximadamente unas 36 millones de toneladas de maíz, o sea, es una producción importante, Sí, grande. y la mancha es muy grande. Ahora, ¿qué pasa? Hay también ambigüedad de análisis de agrónomos por lo siguiente, Omar. Resulta que nosotros arrancamos los cultivos. Junio fue muy húmedo y frío, Sí. entonces queda la humedad en el suelo, pero justo en la siembra, cuando uno siembra con la tierra muy húmeda, la raíz suele quedar corta, entonces si después tenés sequía, puedes tener problemas que como tenés la raíz de las plantas cortas, la superficie del suelo se seque, la humedad se profundice y la raíz no alcance. Y ahí empezás a tener un estrés y obviamente te impacta en el rinde más adelante. Entonces, ¿qué pasa? La extensión agrícola de Estados Unidos entre soja y maíz son más de 72 millones de hectáreas, o sea, 24 veces la extensión agrícola de Paraguay. Entonces, tener una cobertura ideal, que venga un golpe de lluvia y cubra todo de una, es muy difícil, ¿verdad? Hoy, Sí. por ejemplo, estamos teniendo lluvias, se espera que esas lluvias sigan hasta el martes, pero a partir del martes podemos otra vez empezar a tener déficit de lluvias y las temperaturas están muy elevadas, eso sí, en todo el territorio norteamericano. O sea, todo el territorio está con temperaturas de 35 a 41, 42 grados, entonces obviamente es necesario, a la soja y al maíz le gusta el calor, por ese lado no hay problema, pero es necesario obviamente que se esté hidratando los cultivos frecuentemente, ¿verdad? Y ese está siendo el problema. Entonces, nosotros pensamos realmente con esta situación climática como está, que el mercado va a tener un soporte. Yo personalmente no creo que el mercado vuelva a ser las mínimas que nosotros tuvimos hace un par de meses atrás. Yo creo que el mercado va a seguir con una tendencia alcista, ¿ok? Sí. Pero sin embargo es muy importante acompañar el clima a corto plazo porque vamos a seguir teniendo mucha volatilidad. Para que tengan idea en relación a la volatilidad, lo que ha pasado, mediados de mayo la volatilidad de la soja, hay un índice que se llama SIB que calcula la volatilidad de la soja, está alrededor de 15%, tuvo un pico de 35% y hoy está alrededor de 22%. En el caso del maíz la misma cosa, y eso debido obviamente a las variaciones climáticas. Entonces hay que acompañar eso de cerca y está bastante irregular. Ahora no hay un padrón climático que diga, no, va a llover ahora, va a estar todo bien, ni que va a estar seco. O sea, hay lluvias pero dispersas. Entonces hay que estar acompañando de cerca eso, Omar.